Es lunes y como es habitual los lunes nosotros tenemos a un estandarte del programa, el señor Eduardo Sartelli. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. Buen día, Hernán, ¿cómo andás? Bien, todo muy bien. Vos sabés que ya desde temprano había una abstinencia de tu presencia en el aire de la radio que teníamos que suplir de alguna manera. Hemos logrado hacer ese puente hasta tu llegada al aire, así que ya están los sartelianos muy contentos del otro lado recibiendo tu sonido, ¿no? Un sonido que voy a cruzar los dedos para que se mantenga durante toda la columna, que no se corte, ¿viste cómo no, dicen? Trataremos que no se corte, que no se caiga. Mira, te voy a contar una anécdota antes de empezar. Dale. Cuando yo estaba en la Facultad de Filosofía y Letras, llegué al puesto de consejero allá por los 90, y resulta que había que elegir nuevo rector. Se presentaba, era el largo Lluverato, es decir, la época en la que el rectorado de la UBA estaba en manos capturado por Lluverov, y en Filosofía y Letras se había desarrollado una candidatura alternativa, un tal Yáñez, y nosotros, los de Filosofía y Letras, íbamos a votar por Yáñez, en completa soledad, digamos, ¿no? Porque era una cosa apabullante. Pero bueno, se estila que cuando, antes de empezar la elección, se presentan los candidatos, entonces por el candidato de Filosofía y Letras habló José Emilio Burucúa, o Gastón, como lo conocíamos muchos, que fue profesor mío en la facultad y ahora está retirado, pero es bastante tipo famoso por sus estudios de historia cultural. Y entonces Gastón fue el encargado de presentarlo. Hizo una presentación que yo me quedé pensando siempre: el día que yo quiera que alguien me presente, le voy a pedir a Gastón que lo haga, ¿no? Porque, digamos, realmente si ese hombre no se merecía el rectorado, por lo menos una placa conmemorativa en Plaza Congreso se merecía, por lo menos por lo que decía Gastón, ¿no? Claro. Hay presentaciones que tienen un valor inconmensurable. Exactamente. Yo siempre pensé eso porque además nosotros conocíamos al personaje y realmente no era para tanto. Yo te diría que no era ni por asomo, pero bueno, toda una presentación, digamos, el paquete es lo que importa. Así que el día que yo necesito una presentación te llamo, Hernán, porque realmente cada vez que empiezo la columna yo digo, uy, la puta, qué importante que soy. En una ocasión, no me acuerdo si yo te presenté a vos o vos me presentaste a mí en un encuentro que hicimos de comunicación. ¿Cómo fue? No, claro, yo te presenté a vos. Ay, y la gente, viste, muchos que escuchan, a mí me ha pasado cosas increíbles de gente que escucha la columna sin saber que yo soy digamos, el que pilotea tus locuras, y me dice, no, yo escucho siempre la Sartelli por el mango. Ah, vos sos el que está ahí, sí. Y el día que estuve con vos, pasó que yo estaba sentadito, era un ignoto desconocido, sentado ahí al costado, y cuando vos hiciste, bueno, y acá está Hernán, y la gente abrió los ojos como diciendo, mirá, el de la voz de la radio, y eso era muy gracioso. Bueno, ahora ya son más famosos porque te entrevista gente famosa, pero bueno, veremos si después de que adquieras fama seguís siendo tan generoso con las presentaciones. Escuchame, a vos antes te llamaban de ahí, del programa Firme contra el Pueblo. No recuerdo. ¿No fuiste a Crónica alguna vez? ¿No te llamaron de Crónica? Creo que sí, fui una vez a Crónica, me parece que sí. Pero la verdad que no. Sí, fui 2 veces a Crónica, pero estuve con el otro periodista y con la morocha alta, no me acuerdo cómo se llama. Claro. Con el asunto de golpe de Estado en Bolivia. Ah, es verdad. Que tenemos para eso, un día tenemos que... la historia se va aclamando sola, digamos, ¿no? Se va aclarando sola. Bueno, escúchame. Dale, vamos al viaje que me traes de Corea a Olivo, que no sé a dónde vamos a ir. Mira, en parte quería retomar esta idea de ir viendo qué es lo que nos sirve para pensar el problema argentino en torno a esta fórmula Corea más Suecia. Y entonces seguir desarrollando un poquito lo que dejamos la semana pasada o la anterior en torno a Corea, y ver cómo se conecta esto con el episodio Olivos, ¿no? Si vos ves bien la historia coreana, la vez pasada que hablamos, nos preocupamos por señalar ciertas coordenadas, tamaño, etcétera, digamos, inserción en el mercado mundial, como para que tengamos una idea de qué es Corea del Sur.
su tamaño geográfico, la población, etc. Ahora me interesa más marcar el proceso histórico que la lleva a ser lo que es. Recordemos que Corea, digamos, es una península que está exactamente frente a Japón y tiene atrás, digamos, a China y a Vietnam. Esto significa varias cosas. Por empezar, que Corea hasta los años 50 del siglo XX va a vivir vapuleada de un lado y de otro. Cuando no por los japoneses, cuando no por los chinos, cuando no por los yanquis, siempre en medio de un proceso bélico muy, muy sistemático, muy profundo. O sea, es una península cuya historia está atravesada por la guerra, y este dato hay que retenerlo. Sobre todo porque contrasta mucho con la historia argentina. O sea, cuando vos pensás en la historia argentina, ¿cuándo está la guerra? Bueno, la guerra revolucionaria, digamos, y su correlato, la guerra de Brasil, pero digamos ya para mitad del siglo XIX no hay mucho para hablar, alguna bravata de Roca contra Chile, que no pasó a mayores, y después Malvinas, que fue medio una payasada. Es decir, la guerra está muy alejada de la historia argentina. En cambio, en la historia de Corea es exactamente al revés. La guerra es parte constitutiva de la historia coreana. Pensemos en la propia guerra de Corea, pensemos en la Segunda Guerra Mundial, pensemos en la guerra de Vietnam. O sea, la guerra es parte de ese elemento constitutivo. Por eso la sociedad coreana es una sociedad moldeada por una estructura profundamente autoritaria, y una disciplina machacada a sangre y fuego. Pero esa sociedad coreana hasta los años 50 es básicamente una sociedad campesina, no mucho más. Y destruida por completo por la guerra de Corea. Y ese elemento que es muy destructivo, le va a dar dos ventajas. La primera, esa destrucción. Probablemente los oyentes les va a llamar la atención lo que diga, y algunos se va a ofender, pero el problema en la Argentina es que la Argentina no termina de explotar. Uno de los problemas es que no termina de explotar. En la Argentina nada es tan terrible, ni siquiera las cosas terribles. Alguien me dirá, los 30.000 desaparecidos, qué sé cuánto, el proceso militar, bueno, sí, no conocen la historia de Indonesia, ni hablar de la historia de Rusia. Es decir, la sociedad argentina es una sociedad que no ha atravesado dramas en términos históricos, por supuesto en términos personales, sí, pero en términos históricos, dramas de profundidad histórica. Exactamente lo contrario de la península de Corea. Corea está marcada por la guerra, está marcada por este sucederse de tragedias sociales, una enorme pobreza, una miseria espantosa, una población muy atrasada, rural, y estamos hablando de esto hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta comienzos de los 50. Recordemos que además es un país dividido, es un país que cuando hablamos de Corea del Sur, o sea, la mitad de la península. Bueno, esto le sirvió para dos cosas. La primera es el barrer una situación. Uno de los problemas de la Argentina es un empate. La Argentina está en un empate. Y como está en un empate, acá no hay definiciones. Por eso, siempre lo decimos, los liberales en la Argentina no son liberales. Y los estatistas en la Argentina no son estatistas. Todo el mundo está en medio de un pantano. Vos sabés que hoy de alguna manera se expresaba en la charla que teníamos con Julio Bárbaro. Es imposible discutir porque todos parecen tener razón, todos tienen un pedacito de una realidad que está ficcionada, que está mostrada en partes, pero no hay una decisión de hacia dónde ir y no hay una victoria de un extremo para con el otro, decir hay que ir para allá. Bueno, una de las cosas que remarca Bárbaro, que digamos en general yo no coincido para nada con Bárbaro, pero una de las cosas que remarca, y está bien, cierta lejanía del sistema político que le ha permitido sacar esta conclusión, es que no hay estrategia. Claro. Efectivamente no hay estrategia, y es lo que hemos marcado muchas veces. La punta de llegada de este viaje a Olivos nos va a revelar este punto último. No hay estrategia, o sea, acá no hay gente que esté pensando, a ver, la Argentina a 50 años. Bases y puntos de partida para la organización nacional. Un tipo que en el exilio dice, bueno, vamos a pensar cómo ordenamos esto. Se llama Alberdi y está pensando a 50 años vista. Sarmiento, civilización o barbarie. ¿Qué carajo hacemos con esto?
Es decir, tenés tipos que están pensando una realidad a 50, 60 años vista, un país. Acá no tenés eso. Cuando vos ves Corea, hay un punto en el cual esa enorme destrucción, ese punto de partida es beneficioso en que, bueno, acá hay algo para construir porque, digamos, acá ya no hay nada. Así que o construís algo o no te queda nada. Es como cuando estás contra la pared, ¿viste? El gato pelea mejor cuando está arrinconado. Bien, esto parece cruel, pero históricamente, historiográficamente es así. Ese es el punto de partida. Obviamente, esa limpieza social le permite arrancar con un dibujo social diferente al que tiene un país que arrastra contradicciones que no resuelve. Por otro lado, el hecho de que, digamos, ¿cuál es la gran ventaja comparativa de Corea? Muchos dicen, y es cierto, una enorme población campesina con salarios muy bajos, muy regimentada. Eso es cierto. Pero no es del todo cierto, porque también la India es eso. Y la India, digamos, le ha costado muchísimo llegar a ser un capitalismo del tamaño que es, y tiene 1.300 millones de habitantes contra los 50 y pico de Corea del Sur. Claro. Con lo cual, un campesinado muy barato no es la clave sustantiva. Ahí hay dos claves que se van a sumar. La primera, la gran ventaja competitiva es de tipo geoestratégica. Es decir, ahí Estados Unidos pone una frontera contra el mundo comunista. Y en esa frontera Estados Unidos quiere construir algo. De ahí que Corea del Sur ha recibido plata de Estados Unidos a lo pavote, ha tenido un acceso fluido al mercado norteamericano, y por lo tanto, como yo siempre digo, lo raro, con mano de obra barata y con mercado abierto y con finanzas a disposición, lo raro es que Corea del Sur no se hubiera desarrollado. El milagro hubiera sido el fracaso, no el triunfo. Ahora, esto no significa que aunque vos tengas todas estas cosas, porque podemos mencionar otros ejemplos de países que tienen estas cosas, que eso te dé a clave el éxito. ¿Por qué? Porque vos podés tener muchas ventajas, pero si no las sabes usar, no van a ningún lado. Uh-huh. ¿Y cuál es la clave de esto? La clave, el punto en que todas estas cosas que son útiles se unifican. La clave es la centralidad estatal. Es decir, Corea es cualquier cosa, Corea del Sur siempre hablamos, ¿no? Sí. Es cualquier cosa menos un sistema liberal. Es un capitalismo que ha sido manejado siempre por fuera de cualquier estrategia que se parezca al liberalismo. Yo te aclararía como la inmensa mayoría de los capitalismos del mundo, ¿sí? Pero en este caso muy concreto, esta centralidad estatal es muy poderosa. Si uno tuviera que marcar etapas del desarrollo de Corea del Sur, tendría que señalar 2 etapas por lo menos. Lo que acá conocemos como sustitución de importaciones, que es básicamente la salida que le encuentra a Estados Unidos a estabilizar una sociedad capitalista en un lugar, en una frontera caliente contra el comunismo. Y eso está marcado por un tipo llamado Syngman Rhee, que es el tipo que pone orden y establece un sistema en funcionamiento después de la gran crisis de la guerra de Corea. Ahora, la clave de Corea es el giro exportador. Y ese giro está asociado con un tipo que llega al gobierno por un golpe militar y que después se hace elegir como si fuera, digamos, democrático, pero en realidad es una dictadura de muy largo plazo. Un tipo llamado Park Chung-hee, o como lo conocemos los amigos, Park. ¿No? Uh-huh. Y Park, ¿qué hace? Agarra a los empresarios, los desnuda y los hace desfilar por las calles gritando "soy un cerdo asqueroso". Es decir, lo primero que hace Park, en vez de liberar al capital, es comprometerlo por la vía de la represión más profunda a el camino es este. Y el que acepta este camino sobrevive y el que no muere literalmente. ¿Sí? Esta centralización estatal está ordenada en torno a un programa que en la Argentina podríamos considerar desarrollista, pero muy liderado por el Estado. Y las grandes empresas, porque en Corea del Sur no hay pequeñas empresas, no hay pymes, para que tengas una idea, en Corea del Sur las 30 empresas más grandes, se llaman chaebols en coreano, se llaman chaebol porque tienen que ver con las empresas familiares, son todas familias,
son todas familias. Las familias que van a protagonizar lo que Park llamó el gran empuje, o sea, lo que muy ligado incluso a cierta influencia de la Revolución China y la Revolución Cultural, el gran salto hacia adelante. Bueno, las 30 empresas más grandes, digamos, de Corea del Sur están todas ligadas por pactos familiares, se casan entre ellas, actúan como si fueran una sola empresa. ¿Mira? Y todos los cargos del Estado salen de ahí, todos los presidentes salen de ahí, es decir, acá vos lo que tenés es una economía privada estatizada. Los 10 grupos más grandes, ¿sí? Son responsables del 60% de la producción del 9º productor mundial industrial. O sea, el 9º productor industrial reparte su producción el 60% en 10 empresas, en 10 conglomerados. Y los 4 más grandes, Samsung, Hyundai, LG, el otro es, se me escapó ahora, Samsung, Hyundai y LG. LG y el otro es POSCO. Ajá. Los 4 más grandes se llevan el 40% de la economía coreana. El 40%, 4 empresas. ¿Se entiende? Entonces, y los referentes de esas empresas tienen cargos en el Estado. Conducen el todos Estado. Todos están vinculados matrimonialmente, se casan entre sí, y todos están ligados al Estado. De hecho, qué sé yo, una de las hijas de Park fue presidente en el 2003, 2007, por ahí, y uno de los últimos presidentes estaba casado con... salen todos de ahí. Entonces, la economía coreana expresa un grado de descentralización estatal muy poderoso. El Estado dice, vamos para allá, diseña esto, y en función de eso, los grupos los chaebols se alinean con esa política. ¿Entendés? Entonces, todas estas ventajas que uno puede marcar están asociadas, están unidas, tienen un núcleo en esta centralización estatal. Esa centralización estatal puede venir por otro lado, el caso de China, que viene al revés, o sea, el comunismo centralizó el Estado y a partir de ahí armó la economía y ahora empiezan a surgir empresarios privados, ¿sí? En cambio, en Corea del Sur es al revés, es el Estado, un Estado que nace con un problema, miren, o hacemos esto o Corea del Norte nos traga. Y en función de eso se planifica y obviamente tuvo un montón de oportunidades, la ayuda norteamericana, etcétera, etcétera, la ayuda del capital japonés, pero por sobre todas las cosas las inversiones que la guerra daba. Es decir, un gran negocio para Corea del Sur fue la guerra de Vietnam. Ahora la pregunta es... porque hay algunos que por ahí se confunden. No es lo mismo que los Eskenazi y los Manzano acá, ¿no? Bueno, ahí es donde vamos. Porque el Estado centraliza la organización de la economía, el Estado se fusiona con estas grandes empresas y el Estado dice, ¿a dónde vamos? Ahora, obviamente, el Estado es estas grandes empresas. Ahora, ¿empieza por dónde? Por la regimentación. Mira, esto va por acá y de acá no te apartás. Cuando nosotros vemos la dinámica de la economía argentina en relación al Estado, es exactamente al revés. El Estado se entrega por cuota partes a los particulares. A vos te regalo esto, a vos te regalo lo otro. No hay una planificación central, esto que vos hablabas con Bárbaro. Acá no hay estrategia. ¿Por qué no hay estrategia? Porque el Estado argentino en realidad está cuotificado. ¿Qué quiere decir? Y bueno, cuando vos decís, por ejemplo, el gabinete de Alberto está mal loteado, pero el gabinete de Alberto mal loteado lo único que refleja es un Estado mal loteado de un país mal loteado. Claro, pero además no saben a dónde ir. Es imposible construir una estrategia sin saber a dónde vas. ¿Cómo vas a saber a dónde ir si cada uno tira para cualquier lado? Lo que le conviene a... Ningún empresario coreano saca los pies del plato. ¿Por qué? Porque si saca los pies del plato, lo liquidan en términos de, se acabó, acá no hay más crédito, no hay más ayuda, no hay nada. Y vos dejás de pertenecer a la familia.
¿no? Viste que hay una escena en el padre de mi novia que dice, bueno, tenés que pertenecer al círculo íntimo de confianza. Ah, sí, Dice, sí, sí. bueno, acá también, acá hay un inner circle of trust, bueno, un círculo íntimo de confianza, y el que saca los pies del plato perdió. De Niro. Claro, Robert De Niro le dice eso, claro. Sí. Acá hay secretos que nosotros no podemos divulgar, o sea, el tipo es agente de la CIA, acá si no entras en esta, no estás. Bueno, la economía coreana es igual, la economía argentina es exactamente al revés. Es una economía que avanza porque el país tiene muchos recursos, porque el país tiene muchas posibilidades, pero esas posibilidades no se concentran, no se centralizan. Esas posibilidades se dispersan y todo el mundo vive de esas posibilidades. Entonces, la economía argentina es un perpetuo ver cómo cada capital individual logra sobrevivir de la manera que sea, sin ninguna centralización. Entonces, este elemento es muy importante, porque lo que vimos en Olivos no es más que esto. O sea, la pregunta es, ¿cómo puede ser que Cristina vaya a perder las elecciones, no por el desastre que es la economía argentina, sino porque Alberto se sacó una foto en una fiestita en su casa? Yo voy a decir algo que probablemente a muchos oyentes no les guste, pero lo tengo que decir. A mí el episodio no me parece importante. Y no me parece importante, incluso considerando que efectivamente el presidente le decía una cosa a la gente y hacía otra. ¿Por qué? Porque es el presidente de la República. A ver, no hizo una fiesta con 800 participantes. Finalmente, si yo hubiese sido defensor del gobierno, lo hubiera defendido mejor. A ver, ¿a quién invitó a Fabiola? A la gente que está todos los días con ella. Esos que estaban ahí son la burbuja presidencial. Es el tipo que le corta el pelo, es el tipo que le... Vos sabés que entiendo lo que decís, entiendo a dónde vas. Yo lo comenté, bueno, hace ya como 15 días que no nos cruzamos al aire. Yo lo comenté que lo que le salió el tiro por la culata al gobierno es que se vedetizó el conflicto y llegó a ser analizado por gente que jamás le presta atención a la política, y eso es lo que para mí es la derrota contundente. Ahora, a mí me preocupa mucho más los más de 1000 bonaerenses que fueron vacunados sin su consentimiento, con vacunas a las cuales se les pifió la segunda dosis. No se dijo nada, se cayó hasta el momento que la ciudad de Buenos Aires hizo una investigación para poder cruzar las vacunas porque no había vacunas. Eso que fue publicado por Tuni Coleman en Página 12 como un hallazgo, como una situación importante y beneficiosa, después de que se conocieron detalles de los demás, no habló nadie. Para mí eso es tremendo, porque ahí nadie sabe si cruzaron, por ejemplo, una vacuna Sinopharm, que todos dicen que eso no corresponde. De eso no habla nadie. Eso debería ser condenatorio para el candidato de la provincia de Buenos Aires, para Goyán. Pero escúchame, eso es tremendo. Escúchame, Martín, Hernán, sí. Este episodio que vos decís es mundial. Porque además lo vendieron como si fuera el resultado de una ardua investigación científica. Pero por favor. Cuando en realidad usaron como conejillos de India por idiotas, por inútiles, a un montón de gente inocente. Es una locura, una locura. Ahora, el presidente tendría que haber renunciado por el episodio Pfizer. Ya con eso es suficiente. Se han muerto 30.000 argentinos o 40.000 argentinos por la forma en que se vacunó. Si se hubiera vacunado en función de las posibilidades que se tenía, hubiera habido decenas de miles de argentinos muertos menos. Eduardo, alguno que por ahí no sigue tus columnas, lo dijiste claramente. El gobierno se jugó por Rusia y por China y lo dejaron de Araca. Ahora llegan AstraZeneca de España de regalo, y aparece el beneficio de Moderna, de quienes el gobierno había decidido que no iba a comprar. Bueno, vos fíjate a dónde vamos con esto. Vos fíjate que todo esto te está revelando eso que es la contracara de Corea. La contracara de Corea es la centralización de lo poco que tenés. La cara de Argentina es la dispersión de lo mucho que tenés.
O sea, la Argentina tiene una cantidad de recursos geográficos, digamos, históricos, poblacionales. En 1950 ningún coreano sabía leer y escribir fuera de Seúl y alguna otra ciudad. Estamos hablando de una sociedad muy pobre. No estás hablando de la Argentina. Entonces, la Argentina es la dispersión de lo que tenés, el mal gasto de lo que tenés, el despilfarro de lo que tenés. La Argentina es como, mira, yo el otro día contaba esa anécdota que es real, te voy a contar porque es real. Un amigo de mi viejo, una vez se sacó el PRODE. Mira. Y entonces, se sacó el PRODE, sí, viste que antes, cuando uno era chico, yo era chico, digamos. Era lo máximo. Sacarse claro, te sacaba el PRODE, wow. Bueno, el tipo sacó el PRODE y fue a la casa, estaban todos chochos, enloquecidos, y empezó a agarrar, ¿viste? Y empezó a romper todos los platos, a romper los vasos, a romper todo, porque van a comprar todo nuevo, ¿viste? Claro. Después se enteró cuántos habían ganado. Y habían ganado como 50.000 tipos, porque se habían dado, ¿viste? Todos los casos típicos. Claro, y con lo que sacó no alcanzó ni a pagar los platos que rompió. Bueno, la Argentina es como si viviera así, ¿no? Rompiendo los platos en función de una ilusión de algo que no va a conseguir nunca de esta manera. Entonces el episodio de Olivos muestra qué perdidos que estamos y qué poco se discute realmente de los problemas. ¿Vos te diste cuenta de lo que es la campaña? La campaña es patética por donde la mire, pero esto va desde la izquierda hasta la derecha de Milei, hasta Centurión. Es un desastre, o sea, no hay una sola idea. ¿Qué estamos discutiendo? Yo le quiero hacer una pregunta a cada oyente. A ver, mirá lo que se supone que vamos a tener que votar dentro de unas semanas. Y pregúntate, ¿qué estamos discutiendo? A ver, ¿sobre qué hay que votar? Porque normalmente uno va a votar porque tiene que discutir alguna idea. ¿Qué estamos votando? Buenos y malos. Buenos y malos. Sí. De nada, de la nada. De la nada. Claro, gente que va a renovar la izquierda porque es nueva y llegó ayer y entonces la va a renovar. Claro. ¿Para qué lado? No se sabe. Gente que va a renovar todo el sistema político porque llega de la mano de la juventud y ¿qué vas a hacer? No se sabe. Claro. Escuchame, López, sí. Te propongo, para cerrarlo, te propongo algo para la semana que viene, porque me parece que se va a venir como tema de agenda, están todos como locos. ¿Podemos hablar de carpinchos? Sí, ¿por qué no? Sí. Vamos a hablar de carpinchos. Yo sé que vos conocés mucho del tema, entonces te propongo que hablemos de carpinchos. Yo no quiero ofender a la audiencia. Por ahí, yo no quiero ofender traccionamos audiencia palermitana, si hablamos de carpinchos. Yo no quiero ofender a la audiencia, pero para mí el carpincho es un bicho comestible. ¡Epa, la pucha! Y bueno, pero a ver. Anotame para la parrilla, Sartelli. Pero el carpincho es uno de los bichos más ricos que hay. Yo estoy seguro que va a haber mucha gente que ya entró en la lógica, digamos, carpincho, bicho de peluche, ¿no? Pero bueno. Te das cuenta, qué locura. No, la revolución que van a hacer en Palermo de acá hasta la semana que viene, se nos vienen encima. Con lo que acabas de decir, sonamos, pero bueno. Yo puedo discutir el tema de los carpinchos sobre la base de una discusión acerca de recetas. Yo recuerdo que mi abuela hacía carpincho en escabeche y todavía me lo acuerdo. Ya vi alguno de esos. Te mando un abrazo grande, que tenga buena semana. Un abrazo grande, hermano. Chau. Un abrazo grande, que tenga buena semana. Un abrazo grande, hermano. Chau. Un abrazo grande, que tenga buena semana. Un abrazo grande, hermano.